Muy buenos días a todos, hermanos, hermanas, una vez más juntos para repasar la lección de esta semana. La verdad que, al igual que ustedes, sin duda nos hemos fascinado con la lección número 12, porque durante el trimestre, con la lección general, el descanso en Cristo, hemos estudiado juntos algunas historias, como la de José. Hemos aprendido de José, hemos aprendido de Elías, ¿verdad? Hemos aprendido de el pueblo de Dios que sale de Egipto la semana pasada. Y también estaremos aprendiendo aprendimos de los ritos del Antiguo Testamento para enseñarnos acerca del descanso especial que el Señor tiene para todos nosotros. Pero esta semana estudiamos la vida de un hombre fascinante, a veces un tanto controvertido por su actitud, ¿verdad? De un profeta que el autor de la lección le llama el profeta sin descanso. Se refiere al profeta Jonás. No sé cómo les fue, hermanos, en el estudio de la lección, pero yo me fasciné. Me he gozado al estudiar a este profeta y ver varias lecciones que son importantes para ustedes y para mí. Así que vamos rápidamente a la lección número 12, el profeta sin descanso. Y con este hermoso texto que tenemos aquí, dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre la mano derecha y la mano izquierda, y muchos animales. Esta pregunta de racionalización o de un encuentro y plática de Dios con Jonás, para ayudar a Jonás a razonar, a entender el por qué el Señor ejerció misericordia en Nínive y no destrucción. ¿No tendré yo piedad? Se resalta mucho la palabra piedad en este versículo y también en el transcurso del estudio de la semana. ¿Les parece que así fue? Mira, vamos a avanzar entonces en nuestra lección, porque a mí me ha fascinado bastante la lección y la historia de Jonás, porque es probable que a más de uno de nosotros nos vimos relacionados o identificados con la vida de Jonás. Comienza la historia de Jonás en el repaso, en el estudio de la lección de la semana, con la famosa huida de Jonás. Jonás huye. Ahora, ¿por qué se dice que Jonás fue un profeta sin descanso? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual este autor dice Jonás es un profeta sin descanso? Bueno, sin duda porque está acomodando el título al sentido general del trimestre que nos está hablando del descanso en Cristo. Y en Jonás, como en muchas personas de nosotros, vivimos y actuamos, ¿verdad?, con ciertas actitudes que, lejos de ayudarnos a descansar, no descansamos. Podemos ver en el caso de Jonás algunas características. Por ejemplo, Jonás fue exitoso. Hay que reconocer que fue exitoso. Incluso hay una referencia en Reyes que habla de Jonás y que Jonás predice y se cumple la predicción que Dios manda el mensaje al pueblo de Dios a través de él. Pero también fue un profeta reacio. Dos características interesantes en Jonás: exitoso y reacio. Muchos hemos conocido a personas que son así, ¿no es cierto?, que tienen éxito y que también son reacios. Pero ¿por qué la huida? ¿Por qué se va Jonás? No pretendemos dar un estudio exhaustivo de la ciudad de Nínive, porque no es el propósito de la lección. Pero Nínive era una ciudad neoasiria, según nos explica el autor en Jonás capítulo 1, y tenía características por lo que se descubre en los escritos antiguos, en los registros antiguos, en lo mismo que dice la Biblia cuando tuvieron confrontaciones con los asirios posteriormente, que esta ciudad era una ciudad bastante dura, bastante conflictiva, bastante violenta. Era una ciudad de temerle, de temer la ciudad, temer a su gente por su manera de ser y de vivir. Así que la huida, ¿por qué la huida? Bueno, la huida sí, probablemente por las características de la ciudad, pero probablemente por lo que pensaba Jonás acerca de la ciudad, porque probablemente Jonás consideraba que esa ciudad no merecía el perdón de Dios. Quizás era lo que pensaba. No es muy claro, no es contundente en el libro de Jonás, pero algunas preguntas, cuando él se enoja con Dios, nos hace sentir esa actitud de Jonás. Así que Jonás iba hacia Tarsis, huyendo.
del cumplimiento de su misión, ya sea porque tuviera miedo de la ciudad o ya sea porque simplemente consideraba que la ciudad no merecía un mensaje de arrepentimiento, sino que merecía la ejecución del castigo. Ahora, parece que él selecciona su misión. No voy a ir allá, a ellos ellos no merecen ir ir arrepentidos ante Dios. Y entonces, pero Jonás pierde de vista algo. Cuando él está seleccionando su misión y mejor huye de Tarsis, resulta que Dios lo ha seleccionado a él para la misión. Y Dios es paciente y Dios lo busca y Dios insiste en Jonás para que él cumpla su función, cumpla esa misión de predicar el arrepentimiento a la gente de Nínive, que no conocía ni la derecha ni la izquierda, según la expresión de Dios. Ahora, descanso de 3 días. Ustedes recuerdan en la historia en Jonás capítulo 2. En Jonás capítulo 2 encontramos que Jonás ya ha sufrido la huida, ¿verdad? Ha sufrido la huida, ha sufrido la tormenta y también ha sufrido el pez grande que aparece en la historia y 3 días en el vientre del pez, al cual el autor le llama 3 días de descanso de Jonás. De la manera como yo vi mientras estudiaba la palabra de Dios allí, me parece que Dios ejerció con Jonás una terapia de shock. Estuve buscando si la terapia de shock existe o no, pero en psicología hay varias terapias. Sí hay terapia de shock, pero tiene todo un procedimiento y algunos van a favor, otros van en contra de la terapia de shock. Pero hay un programa televisivo que se llama así precisamente terapia de shock, que está enfocada a adolescentes rebeldes, adolescentes que no son respetuosos, adolescentes que se les ve por su conducta que están conduciéndose a un precipicio de rebeldía y de conflicto y violadores de la ley, etcétera, etcétera. Y entonces algunos padres aceptan que sus hijos sean llevados como una especie de guía turística o guía escolar a las mismas prisiones estatales o municipales o de condado, para que puedan ver de cerca la condición, poder oler de cerca, poder oír de cerca, poder observar la condición que es dentro de los muros de la prisión y poder en ese shock, en ese golpe, ese choque directo con la realidad, ellos puedan reaccionar y reflexionar. En ese sentido me pareció que Dios estaba actuando con Jonás, que no era necesariamente un antisocial, pero sí un hombre que estaba huyendo de su propósito, del plan de Dios, y Dios parece ejercer una terapia de choque o de shock, porque produce una tormenta, es tragado por un pez, y mientras está dentro del pez, que no sé quién puede descansar dentro del pez, por eso no sé si esos 3 días fueron de descanso, pero definitivamente fueron 3 días de reflexión, fueron 3 días de poder entender, de poder reflexionar entre las decisiones tomadas, entre el propósito de Dios y si a final de cuenta valió la pena o vale la pena haberse apartado de Dios. Miren, ¿qué es lo que encuentra Jonás? En el capítulo 2, vamos al capítulo 2 de Jonás, hermanos. Ahí está registrada la oración de Jonás, una oración reflexiva dentro del vientre. Subrayé, versículo 2. Invoqué en mi angustia a Jehová. Subrayé esa, invoca en su angustia. Ahí hay un shock. ¿Ok? Luego en el versículo 4 dice, entonces dije dentro de mí. Eso dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Vean el pensamiento de Jonás. Primero invoca en su angustia, pero en su angustia está reflexionando de lo que está observando y entonces ejerce esperanza en su corazón de que aunque se siente desechado por Dios en esa terapia de shock en el pez, en el mar, él va a poder ver su santo templo. Versículos anteriores dicen, me echaste a lo profundo. Me echaste a lo profundo. Y yo subrayo aquí, primero invoca a Dios quien está en su santuario. Aunque el santuario o la religión judía, todo circulaba alrededor del santuario, creo que hasta hoy ese es el mismo concepto. Él no está pensando en el santuario de Jerusalén, sino en el santuario, su santuario, más allá de las paredes materiales en la tierra, sino el santuario del Señor en el cielo.
Después en su oración dice, vio su propia rebeldía. Él analiza, percibe su propia rebeldía y reconoce que ha tocado fondo, me enviaste al fondo. Y el versículo 6 dice, descendí a los cimientos de los montes. Yo trato de interpretarlo en nuestra condición de angustia que a veces vivimos y reflexión, en donde Jonás reconoce que tocó fondo en su rebelión contra Dios. Y entonces dice, descendí hasta los cimientos y reconoce que la salvación viene de Jehová. Me gusta mucho cuando dice aquí el versículo 6, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Jehová mi Dios. Toqué fondo, pero me levantaste. Toqué fondo, pero descendí hasta el fondo, pero tú me levantaste. Y en esa oración de reflexión, donde el autor de la lección nos dice que Jonás descansó 3 días, probablemente podemos aceptar el argumento de que descansó, porque cuando llegas a comprender tu condición, llegas a comprender tu falta, y llegas a comprender tu necesidad y te aferras a la fuente de solución, en este caso que es Dios, y reconoces y estás arrepentido y suplicas, entonces experimentas el perdón del Señor, experimentas la bondad del Señor, su gloria se manifiesta en ti y no importa en dónde te encuentres, en una cárcel, en una familia disfuncional, en una relación muy confrontada con tus compañeros de trabajo o incluso en el vientre de un pez, como en el caso de Jonás, descansas porque ya tu problema está encontrando solución. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero es la manera como fui percibiendo el descanso de Jonás en el repaso de la lección. Ahora vamos a pasar a la otra parte. Después de la terapia de shock viene el punto de la misión cumplida de Jonás. Es aquí donde uno tiene que reconocer que Jonás realmente fue un profeta exitoso, pero él no lo sabía. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos hay en nuestra clase o en nuestro grupo pequeño que somos exitosos pero no lo sabemos? En el caso de Jonás no lo sabía. Se autoevaluaba a sí mismo como fracasado. Eso lo percibimos en la lectura. Sin embargo, los ninivitas se habían arrepentido. La misión había sido exitosa, porque Dios quería el arrepentimiento de los ninivitas. No destrucción ni castigo, no, quería arrepentimiento. Y Jonás debía predicar. Sin embargo, curiosamente, para Jonás, el éxito de Dios al lograr el arrepentimiento de los ninivitas, para Jonás fue su fracaso. Se puso en tela de juicio su buena fama como profeta y se enoja contra Dios, y pasamos a la parte del miércoles, porque se enoja contra Dios. Él es exitoso, pero no lo percibe, no se da cuenta, no lo sabe, ¿verdad? Los ninivitas se arrepienten, la misión tiene éxito, pero para él la misión fue un fracaso. Tras el éxito de Jonás, dado que él se consideraba un fracaso, ¿qué es lo que observamos? Que llegó la autocompasión o llegó a la autocompasión a su vida y la depresión, pero su depresión se debe a que su reputación se pone en juego. ¿Qué van a decir los demás? ¿Qué van a pensar de mí? Estuve predicando todos estos días, 7 días, por toda la ciudad enorme, hablándoles, y mira, no haces nada, Señor, no se va a cumplir. Algo así pasó con Elías, les parece que se deprimió después de un gran éxito. Ese es un otro caso similar, aunque no exactamente son las mismas circunstancias. Y es allí donde Jehová escucha de Jonás por su depresión y su enojo, su ira, dice incluso el texto que se airó contra Dios, se enojó contra Dios. Entonces que le dice, Jehová, te ruego que me quites la vida. ¿Qué pensaron ustedes, hermanos, hacia esa declaración de Jonás tan drástica, tan, no sé, yo diría tan
irresponsable. Miren lo que yo pensé, no sé si les parece a ustedes bien. Yo reflexioné un poquito y dije lo siguiente, pensé en lo siguiente y aquí se los comparto. Dice, escribí lo siguiente, más que la vida de 120,000 arrepentidos de Nínive y más que el valor de su propia vida, le interesaba a Jonás su reputación por encima. ¿Es eso posible, querido hermano y hermana, que en algún momento a nosotros nos interese más nuestras propias conclusiones, nuestros propios prejuicios, ¿verdad? Que nuestra propia vida o la vida de miles y millones de personas que están en este mundo con la necesidad de arrepentirse, de cambiar su estilo de vida, de poder vivir una vida mucho mejor de la que ahora están viviendo. Dios definitivamente tuvo mucha paciencia con Jonás. Y Dios quería enseñarle muchas lecciones a Jonás. Porque me pregunté, si Jonás se rebeló contra el mandato de Dios, la asignación de misión de Dios, y él eligió huir a Tarsis, ¿por qué Dios va hacia Tarsis a buscar a Jonás? ¿Por qué? ¿No pudo buscar a otro profeta que se levantara para llevar ese mensaje y también ser exitoso? Me parece que Dios, al igual que Jonás con nosotros también, Él quiere enseñarnos mucho más. Así como Nínive tenía la necesidad de escuchar un mensaje de arrepentimiento, Jonás tenía la necesidad de aprender. ¿Qué fue lo que Jonás debía aprender? Y entonces en la lección del jueves, donde se nos habla, o el título de la lección se llama Una vía de doble mano, es decir, una acción de Dios con doble propósito, la encontramos fácilmente aquí. ¿Cómo ocurre esa vía? Jonás necesitaba aprender misericordia. El pueblo ninivita necesitaba aprender arrepentimiento y reconocer a su Dios, cambiar su actitud, vivir diferente. Y Jonás necesitaba aprender misericordia. No la tenía. Tuvo más misericordia por una calabacera que se marchitó que por 120,000 hombres. ¿Ok? Debía aprender a acercarse a los demás y compartir con ellos la esperanza. Debía aprender que el mensaje es para todos, aunque parezcan no merecerlo por su conducta y actitud. Últimamente he visto cómo grupos que se sienten o se consideran antirreligiosos o antibíblicos por lo que la Biblia enseña, porque la Biblia enseña verdades que de alguna manera se contraponen a su forma de pensar y de actuar, que ahora ellos están actuando en una rebelión directa, pisoteando la Biblia, ofendiendo a cualquier predicador, contradiciendo cualquier verdad bíblica, con una reacción de rebeldía. ¿Deberíamos nosotros pedir que descienda fuego del cielo contra ellos? Debemos aprender a acercarnos a los demás, entenderlos, comprenderlos y dar la oportunidad. Y Jonás debía aprenderlo, esperar que Dios alcance a los rebeldes. Dios tiene planes para los rebeldes. Pero suele ocurrir, mis hermanos, que al igual que nosotros, más de uno nos sentimos frustrados y, y molestos ante lo que está ocurriendo en el mundo, y a pesar de la predicación que tantas iglesias realizan, parece que el mundo tiene oído sordo, pero no son todos, no son todos. Tú y yo hemos oído y hay muchos más que están dispuestos a escuchar de nuestro Señor. Judas, versículo 22 y versículo 23 dice, a algunos que dudan, convencedlos. ¿Te vas a molestar con los dudosos? Judas, fue ¿cómo se llama? Fue deshonesto, pero Tomás dudaba. Con ambos Dios tuvo paciencia. Y aquí dice en Judas 22-23, dice, a algunos que dudan, convencerlos, a otros, salvadlos arrebatándolos del fuego, y a otros, tened misericordia con temor de Dios. Interesante. También encontramos este otro texto en Lucas 9:54, cuando el Señor iba a ir a Jerusalén ya en la proximidad de su crucifixión y tenían que pasar por una aldea.
para buscar algunos enseres que necesitaban. Jacobo y Juan fueron y la aldea no los recibió. Se portaron groseros con los discípulos, y entonces van los discípulos con el Señor y dicen: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, así como en el tiempo de Elías, y los consuma? Una pregunta que surge de discípulos molestos, irritados por la actitud del pueblo que no les recibe, que les cierra la puerta, más que los echan del pueblo. Jesús responde: el Hijo del Hombre no ha venido para perder almas, sino para salvarlas. Jonás necesitaba aprender eso, y nosotros necesitamos aprender que ahora es tiempo de salvar almas, que el Señor quiere el arrepentimiento del mundo, no su destrucción. Todo viene a su tiempo. El fin de los tiempos llegará, pero todo llega conforme al tiempo y al calendario del Señor. Ahora, un texto más que quiero compartir con ustedes, mis hermanos, o un comentario que encontramos en la lección que quiero compartir con ustedes, es que Jonás no es considerado profeta sin descanso por su arduo trabajo. Miren lo que escribimos acá. Jonás no es considerado profeta sin descanso por su arduo trabajo, sino por cargar su alma de egoísmo y falta de misericordia. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo estás viviendo? Tú, mi querido hermano, tú, veamos la pregunta, tú, ¿te gozas en la misericordia? ¿O quieres que descienda fuego del cielo para destrucción? ¿Qué sentimientos estás teniendo en tu corazón mientras estudiaste la lección de la semana? Siguiente pregunta, de reflexión. ¿A cuántos has podido conducir al arrepentimiento? ¿A cuántos? Es una obra del Espíritu Santo, pero cuando hago la pregunta aquí la hago en el mismo sentido de Jonás, que va y predique y predique y predique y el Espíritu Santo obra. Bueno, ¿a cuántos has podido conducir al arrepentimiento? ¿Cuántos disciernen entre el bien y el mal gracias a tu testimonio? ¿Cuántos? Reflexionemos, hermanos, un momento en esto, porque el Señor quiere que tú y yo descansemos en su amor y tengamos los sentimientos correctos de salvación hacia los demás. Sintamos como Él siente. ¿Vendrá la destrucción? Vendrá. ¿Vendrán plagas? Vendrán. ¿Caerá fuego del cielo? Caerá. La Biblia así lo dice. Pero no es algo que tú tienes que desear ni pedir o molestarte por la falta de arrepentimiento de otros, sino que nosotros, en nuestra búsqueda de atender y cumplir la voluntad de Dios, debemos aprender que Dios es misericordia antes que destrucción, que da oportunidades, que nos permite y que desea que las personas se arrepientan. Tu trabajo y mi trabajo es descansar precisamente mientras predicamos la palabra de Dios, confiando en que el Espíritu Santo estará haciendo su obra en decenas, en cientos y decenas de miles, que al escuchar el pregonero o el pregón de cada uno de nosotros, o ver nuestro testimonio, encontrarán y podrán discernir entre el bien y el mal ante nuestro Señor. Dios te bendiga inmensamente. Te haga crecer en la fe hoy. Y no dejes que las características de la falta de descanso de Jonás se apodere de ti. Por el contrario, permite que el Señor te haga descansar. Entre tanto, tú compartes su palabra y te gozas al ver el arrepentimiento y el cambio de las demás personas. Dios te bendiga. Nos vemos pronto la próxima semana.